Muy buenos días en esta fresca y hermosa mañana, acá en el núcleo número 1. Vamos a dar inicio a esta última materia de este técnico superior en teología, ahora, su Instituto Socioteológico Integral Reformador, Octaviano Torre, quien les saluda, antes Escuela Teológica Integral Reformadora. Sin embargo, seguimos en el gran trabajo de reformar. Hoy pues estamos listos ya para culminar con esta materia. Lo vamos a hacer tipo intensivo, juntamente con los estudiantes que se dieron a la tarea de venir a este grupo. Saludamos y bendecimos a todos los que nos ven a través de los audios y nos oyen a través de las diferentes redes sociales, a través de las cuales este material se va a difundir. Bendecimos a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la materia, la crianza de los hijos. Hablábamos acá que para algunos esto va a ser teoría, ¿sí? Para otros ya pasaron por aquí, ya criaron los hijos, ahora están criando los nietos, ¿no? Y vamos a hacer un análisis desde el punto de vista bíblico. Vamos a ver las recomendaciones de Dios e incluso algunos detalles que de repente no están en la guía, que van a estar viniendo a la vida de cada uno de nosotros, en este caso al entendimiento de cada uno de nosotros acá. Vamos entonces a entrar en materia, y la base bíblica que vamos a usar para esto está en el Salmo 127.3. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Importante esta expresión del salmista, en el cual, guiado por el Espíritu, nos orienta, nos ilumina acerca de los hijos, acerca de la procreación, acerca de la descendencia de nosotros los hombres en conjunto con las damas, con las mujeres, ya que son las únicas que por Dios están en capacidad de concebir esos hijos, y en el caso de nosotros somos los únicos que estamos en capacidad de engendrar. Una gran bendición que Dios determinó hacer en el área de la creación natural, que estableció que nosotros los seres humanos nos multipliquemos. En el caso de la primera creación, sencillamente creó ángeles, arcángeles, querubines, serafines y criaturas celestiales, e hizo la cantidad que él determinó hacer, sin darle posibilidad, óigame, a que ellos se reproduzcan. Pero estamos claros que el Dios que hizo la cantidad que hizo puede seguir haciendo más, porque si ya lo hizo, puede seguirlo haciendo. Vamos entonces a entrar en la introducción. La crianza de los hijos puede ser la tarea más gratificadora de la vida de los padres. Nada nos da más alegría y orgullo como padres que un niño feliz, productivo y cariñoso. Cada edad y etapa del desarrollo infantil tiene metas y tareas específicas que se desarrollan en ello. Para los niños de brazos es comer, dormir y explorar. Su mundo para los adolescentes es desarrollar su propia identidad dentro del grupo de amigos. Los adolescentes necesitan mucha destreza para poder lograr exitosamente su meta de mayor independencia. Algunos adolescentes, no logran hacer esta transición sin dejar de tener problemas. Todos van a pasar, por diferentes
dificultades, ¿sí? Es parte de la etapa de todos los adolescentes. Ahora, yo quiero que hagamos un pequeño análisis. Hay un hombre, escúchenme, uno solo, de todos los hombres que pisó la tierra, que ha estado en la tierra, que no vivió la etapa de la adolescencia. ¿Quién será ese? ¿Alguien puede hacer memoria de esto? Un hombre de todos los seres, de todos los hombres que han caminado sobre la tierra, uno solo no vivió la etapa de la adolescencia. ¿Quién sería ese, hermana? ¿Perdón? No, Jesús tuvo su etapa de adolescencia. ¿Quién sería? Jesús Enrique. Perdón. Un hombre de todos los que han pisado la tierra, uno solo, no vivió la etapa de la adolescencia. Adán, el único. Del resto, todos pasaron por la etapa de la adolescencia. La siguiente recomendación son maneras en las que los padres pueden prepararse y preparar al niño para una transición sin inconveniente y un mayor éxito en el logro de las tareas del desarrollo hacia la adolescencia. Proveer, oiga, un ambiente seguro y amoroso en el hogar. Crear una atmósfera de honradez y confianza y respeto mutuo. Permitirle al adolescente la independencia apropiada para su edad. Ahora la palabra adolescencia o adolescente. ¿Por qué se le dice a los jóvenes y a las jóvenes, perdón, en esa etapa de la vida adolescente? ¿Por qué? El término adolescente, ¿a qué nos referimos? Que adolecen de. Adolecen de un carácter, adolecen de un propósito, adolecen de una dirección como tal. Por eso ellos andan buscando un modelo, ¿sí? Ellos andan buscando uno, otro y otro modelo. Por lo tanto, mientras ellos no consiguen ese modelo, se les llama adolescente. Ahora, el problema está que se estima que de los 13 años en adelante ellos entran en esa etapa de la adolescencia, pero la fecha de salida no la tiene la biología, ¿sí? La fecha de salida de la adolescencia al adolescente, ¿quién se la pone? ¿Quién se la coloca? La biología le coloca la entrada, ¿sí? Pero la fecha de salida, ¿quién se la da al adolescente? Él mismo, no hay otro, no hay más nadie. Él va a decidir, óigame, de acuerdo a lo que estudie, de acuerdo al ambiente que él acepte sobre él, de acuerdo a la madurez que él procure tener para cruzar ese umbral de la etapa de la adolescencia, que es muy bella, que es muy hermosa, que no se preocupan por nada, que se creen dueños del mundo entero, que se creen, como se dice en el algo religioso, que tienen a Dios agarrado de la chiva, pero no es así, que creen que todas las cosas son como ellos piensan, como ellos se las imaginan. Sin embargo, con todo eso andan buscando modelos, ¿sí? Unos se quieren parecer a Aquaman, otros a Ben 10, otros se quieren parecer a el político tal, otros al militar X, otros a sucesivamente, uno que otro. Si el papá se ha portado bien, lo ven como el líder a seguir, o a un tío o al abuelo, varían. Sin embargo, ellos andan buscando un modelo a seguir. Si le hemos presentado a Jesús, bien presentado, qué bueno, ¿no?
porque ellos tomarán a Jesús como ese modelo. Lamentablemente, otros buscan a los líderes negativos también como modelo y lo siguen. ¿Sí? Ahora depende del entorno educativo, de la vigilancia y de la disciplina con inteligencia que los padres vayan colocando sobre esos y esas adolescentes. Ellos necesitan desarrollar una relación de ética, o en el caso del padre, necesita desarrollar una relación de ética con el niño que le permita confiar en la confidencia hacia sus padres cuando tenga preocupación o problemas. Enséñales la responsabilidad básica para con sus objetos personales y para con los que le rodean. ¿Qué enseñarle a un niño responsabilidad con sus objetos personales? ¿Será que cuando el niño agarra y riega y tira todos los juguetes, que papá y mamá anden detrás recogiéndole los juguetes? ¿Eso será? No. Enseñarlos a ellos a recoger su reguera. Hacerlos que ellos recojan su reguera. Eso es parte de irles enseñando responsabilidad. Que jueguen todo el tiempo posible que se pueda, ¿sí? Pero que tengan responsabilidad de recoger sus cositas. Por ahí, nosotros tuvimos un amigo en el entorno de nosotros que él era tan chévere, tan bueno, tan generoso con la escuela donde él estudiaba. Y muchas veces él llegaba a la casa después de haber limpiado todo el salón de la escuela con la ropa. Llegó el momento en el que la mamá lo puso a lavar la ropa, ¿sí? Y cuando él lo pusieron a lavar la ropa, más nunca limpió la escuela con la camisa. Entonces eso generó esa responsabilidad. Él dijo, no, yo no voy a seguir limpiando el salón con la ropa porque los demás no lo hacen. Y entonces, ahora, eso es uno. Hay otro en diferentes otras áreas. Ahora, enseñarles la responsabilidad básica, oiga, de ayudar en la casa. Enseñarles la importancia de aceptar límites, porque los adolescentes se creen dueños del mundo sin límites. Y todos nosotros, aparte de que tenemos límites personales de tamaño, uno creció hasta 1,70, 1,71 y de ahí no crece más, de ahí lo que viene es para abajo y así sucesivamente. Todos nosotros tenemos límite, ellos también tienen límite, a ellos hay que enseñarles el límite. En la casa donde vivimos hay un límite porque tenemos un vecino a un lado, otro vecino al otro vecino al otro y al frente tenemos la calle. Y no podemos salir con los ojos cerrados, corriendo de la casa por la puerta para afuera, porque puede que venga un carro o venga una moto, o venga alguien corriendo en un animal y nos atropelle porque no somos dueños del mundo. Es decir, vivimos con otra gente en el mundo. Entonces, al tener límite, enseñarles límite y movernos en los límites, entonces vamos a irles enseñando a ellos eso que, y evitarles un trauma más adelante. Permiso. Me disculpan que estamos pasando por una pequeña gripa, dicen los profesionales, ¿no? Los del barrio decimos gripe, pero supuestamente que es gripa. Ahora, enseñarles la importancia a los adolescentes de aceptar límites durante la adolescencia. Al igual que nosotros, hermano, no crea que porque nosotros somos adultos no tenemos límites. Sí los tenemos. El detalle es que ya nosotros como identificamos y reconocemos nuestros límites, no se nos hace tan duro llegar a los límites. Pero ellos, cuando en su pequeña edad, pues ellos piensan que ellos son los únicos que viven en la casa, por eso gritan tanto. Tiran piedra diestra y siniestra porque ellos son los únicos que creen que viven en el barrio. Cuando llegan a tener algo de plata, quieren comprar la bodega contigo el bodeguero. Y así por el estilo. Pero eso es parte de que a ellos hay que enseñarles que hay límites y que tenemos límites en todas las áreas. Ahora, existen muchas
ideas sobre cómo criar a los hijos, algunos padres adoptan las ideas que sus propios padres usaron. Oiga esto, que es bueno y no es bueno. Oiga, existen muchas ideas sobre cómo criar a los hijos. Algunos padres adoptan las ideas que sus propios padres usaron, pero hay unas ideas que algunos de nuestros padres usaron muy malas, muy crueles. Y entonces, si a usted, Isidro, le echaron cuero con un cable de bujía, ¿usted le va a hacer eso a los hijos? No. Es decir, ahí hay algunas que hay que irlas limpiando, que hay que irlas cambiando. Entonces, conozco a uno que el papá agarraba, estaba arreglando un carro y le decía alguna broma, y como él no la atendía, pelaba un cable del motor del carro que estaba arreglando y se lo ponía por el lomo. Y eso no es correcto. Vi a uno que el muchacho salió corriendo y el viejo le metió una pedra y lo bajó por el jarrete de una pedra. Primo, eso no es correcto. Pregunto, ¿a usted le hicieron eso? ¿O no? Entonces cambiamos. Ahora, otros buscan consejos de sus amigos. Hay consejos buenos y hay consejos malos. Algunos leen libros, perdón, sobre cómo ser buen padre. Otros toman clases ofrecidas en la comunidad. Nadie tiene todas las respuestas, eso es correcto. Sin embargo, la teología, principios bíblicos, la psicología, comportamiento y conducta, la sociología, el desarrollo en la sociedad nos dan indicios, oiga, indicios, no es la clave completa. ¿Cuál es la forma y práctica eficaces que tienen más probabilidad de llevar resultados buenos, favorables en la crianza de nuestros hijos? ¿Por qué no exactamente son los consejos de los abuelos o de los padres los exactos, los precisos para criar a los hijos? Por la sencilla razón de que ponle que a Elímenes lo crió uno que cría ganado, ¿sí? Pero él está criando sus hijos y en el área donde él está criando sus hijos siembran sorgo o arroz. No es lo mismo, es en un campo, pero no es el mismo campo. Ponle que a Isidro lo crió uno que criaba perdices, codornices, y los hijos de Argeni los está criando en la orilla del río o del lago, en el área de la pesca. No es igual, no es la misma manera, no es la misma fórmula. Entonces, las culturas varían, los tipos de trabajo varían, la responsabilidad sigue siendo la misma, por supuesto, pero la forma de hacerlo va a variar de acuerdo a los sitios y a los lugares donde se estén dando las crianzas. Las ideas sobre cómo criar a los hijos se pueden agrupar en principios que parte de ellos están revelados en las Sagradas Escrituras y otros no los presenta la ciencia como resultado de haber hecho una serie de investigaciones en la psicología del niño en sus diferentes etapas. En este estudio daremos informaciones en forma sistemática con precisión de ciertos principios. Ahora, factores determinantes para lograr una crianza exitosa sobre nuestros hijos. Lo primero y lo principal para la crianza exitosa en relación a nuestros hijos es conocer la paternidad de Dios. Muy importante esto, señoras y señores. Lo primero y lo principal para la crianza de nuestros hijos o una crianza exitosa en relación a nuestros hijos es conocer la paternidad de Dios. Cosas que poco se enseñan y poco se predican.
Y cuando en algunos ministerios se habla de paternidad, Isidro Canelón, a nivel eclesiástico, es para manipular, intimidar, controlar y sacarle la plática a la gente. Desgraciadamente, en su mayoría. No todo, pero en su gran mayoría. Ahora, pregunto, ¿nosotros vamos a criar hijos para manipularlos, controlarlos y sacarles la plática? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos con, o por qué algunos lo hacen con los hijos de otros? No se le olvide que esos hijos de otros siguen siendo hijos de Dios también. Ahora, el conocer a Dios como Padre en todas sus facetas es tener una formación. Primero una información para luego la formación previa al trato semejante que daremos a nuestros hijos. El conocer el amor, el ágape, el favor, la comprensión, el perdón, la forma de ser corregido e instruido por el Padre Celestial, nos conducirá y es determinante para un comienzo exitoso en relación a la crianza de nuestros hijos. Y esto se debe a que el Espíritu de Dios nos conducirá a tratar a nuestros hijos conforme al trato que hemos obtenido de Dios. El Espíritu Santo, como guía divina, nos conducirá a desarrollar la paternidad de Dios en nosotros a favor de nuestros hijos, para que ellos en su desarrollo vean a Dios en nosotros. Y cuando hablamos de los estudiantes de esta escuela, creo que ya nosotros pasamos por una materia que se llama Cristología de alta crítica, ¿verdad que sí? Y en esa materia conocimos a Cristo, conocimos al Verbo, conocimos al Padre, que no es el mismo, pero trabajan en una unidad. Una vez que conocimos la Cristología de alta crítica, conocimos ese mundo espiritual, pasamos a otra materia. Es la forma como la estamos dando ahorita, pero no fue así como ustedes la vieron. ¿Cuál es la otra materia? Neumatología. Conocimos al espíritu, la vida del espíritu y de los espíritus. Y así sucesivamente. Conocimos la fe y otras áreas en las cuales considero que por todo lo que ustedes vieron, ya deben conocer bastante de Dios y de su paternidad. El texto más conocido por la iglesia evangélica a nivel mundial, ¿cuál es? El texto más conocido por la iglesia evangélica a nivel mundial, ¿cuál es? Como dice Juan 3:16, ¿lo pueden decir todos a unísono? Suéltelo, dele. No se pierda. Ajá. Ahora la pregunta es, el Padre que usted conoce como Dios, el Padre que usted tiene como Dios, cada vez que usted refunfuñaba, cada vez que usted pecaba, cada vez que usted le falló, lo traicionó, le dio la espalda. Entonces, ¿por qué hacerlo con nuestros hijos? Importante eso, ¿verdad? Cada vez que nosotros nos desviábamos, ¿qué hacía Él? Nos buscaba. Cada vez que nosotros nos poníamos de flojo, nos animaba. Cada vez que nosotros procurábamos, ¿cómo te digo? No sé, no cumplir, pues nos impulsaba, nos motivaba, enviaba a alguien. Entonces, creo que es parte del conocimiento que tenemos sobre esa paternidad, sobre ese padre, para que nosotros actuemos como lo hemos conocido a él en las escrituras. Oiga, el abandonar un hijo es no entender que por ninguna circunstancia Dios nos abandonaría a nosotros. Al único hijo que él abandonó fue a su unigénito, y eso fue temporal. Y esto fue por causa de nuestra regeneración. Y esto lo hizo para nunca hacerlo con nosotros. Todo lo que Dios hizo con Jesús en la cruz, lo hizo para no hacerlo con ninguno de nosotros.
el maltratar a un hijo es no entender que por ninguna circunstancia Dios como Padre nos causaría daño a nosotros. Como sus hijos, Jesús dijo una verdad, refiriéndose al trato que deberíamos darle a nuestros hijos en semejanza al que recibimos de Dios. Óigame, lo que dijo Jesús. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Importante esta pregunta que está acá. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, es decir, nacidos de una naturaleza caída, malvada, traicionera, en pecado, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Eso está registrado en Mateo 7, 9 y 11. Ahora, el gran ejemplo que tenemos acá de esta pregunta y de este desafío de Jesús, ¿cree usted que no es una palabra para que nosotros como padres reflexionemos, para que hagamos un profundo análisis de lo que es un genuino padre y nosotros pues tengamos esa misma acción, esa misma aptitud? Le digo algo, los hijos que usted y yo hemos engendrado y los que van a engendrar, los que no han engendrado todavía, no son producto meramente de que usted tuvo relaciones sexuales con esa mujer o ese hombre tuvo relaciones sexuales con usted. ¿Sabe qué? Si en Dios no está, que estén esos hijos, usted puede tener todas las relaciones sexuales habidas y por haber y no habrán hijos. ¿Sí? Usted los evitará a diestra y siniestra y llegarán. Tenemos testimonio de madres que se han hecho la esterectomía. Oye, estoy hablando bonito, ¿verdad? Completa y han salido embarazadas varias veces. ¿Sí? Entonces, ¿por qué han salido embarazadas sin aparato allá? Dios ha determinado que esos hijos nazcan y ya. Ahora, esos hijos vienen como un celular nuevecito que usted se compró 0 kilómetros. Eso no trae nada dentro. Por lo tanto, los delincuentes no nacen, se hacen. Los que se desvían en el área sexual no nacen, se hacen. Es decir, un celular que usted lo compró 0 kilómetros llega a ser con él todo lo que usted llega a hacer porque usted lo programó y porque usted le metió todos los debidos programas y porque usted supo hacer que ese celular fuera usado en X, tal y otra cosa. Es decir, así vienen los muchachos, 0 kilómetros, y las muchachas también. Ahora, la base fundamental para darle una buena crianza a nuestros hijos está en la buena planificación que se tenga para obtenerlos. Para ellos debemos conocer qué es la planificación familiar. Hay un dicho por ahí en el mundo, no sé si ustedes llegaron a verlo en las bucetas, ponían como un stick, un pequeño afichito chiquitico allá que decía, si las ranas planificaran no hubieran tantos sapos. ¿Sí lo vieron, verdad? Estamos hablando del mundo, tirando sus señales por allá. Ahora, planificar tiene que ver con establecer tiempo, con objetividad. El detalle es que nosotros vivimos en una nación, en un país que en esa área no nos han enseñado. Lamentablemente, aquí vamos viendo y vamos haciendo. Siempre ha sido toda la vida así. ¿Quién nos ha hablado de planificación? Nadie. Y en nada. Gracias a Dios por su gracia que nos ha dado y nos ha permitido nacer en una hermosa nación. Pero si hubiese planificación, no se cometieran tantos errores. Ahora, el detalle es
que aparte de eso, por desconocimiento y por fanatismo religioso, tenemos el montón de líderes y lideresas que no aceptan la planificación familiar. Ellos creen que los métodos anticonceptivos son pecado. Traen esa idea metida, ese chip metido, ¿de a dónde? De la Iglesia Católica. Donde está prohibido, perdón, a nivel de los sacerdotes y las monjas tener hijos, ¿sí? Pero está prohibido también usar métodos anticonceptivos. Ahora, hay personas que pareciera que no oyen o si oyen no entienden, y estamos hablando de profesionales. La palabra anticonceptivo tiene que ver con un método que se usa para no concebir. No estamos hablando de un aborto, no estamos hablando de un asesinato, porque todo aborto provocado es un asesinato. No estamos hablando de hacer eso, estamos hablando de impedir que haya la concepción. Entonces, muchos líderes religiosos dicen, incluso lamentablemente yo he oído a profesionales decir que eso es un asesinato. Ah, pero cuando vemos la catajarra de muchachos que tienen los feligreses de sus iglesias con tantas necesidades y por causa de esas necesidades muchos de ellos pasan al mundo de la delincuencia, entonces eso pareciera que fuera como mejor, pareciera, ¿no? Que no es lo correcto. Por la ignorancia de no usar métodos anticonceptivos, que tiene que ver con parte de la planificación. Ahora, la planificación familiar tiene que ver con el control de la natalidad. Usted dirá, y hermano, ¿y usted viene de un hogar donde hubo control? No, somos 14 hermanitos, 5 hembras y 9 varones. Y en el caso de mi esposa, esos atrevidos también hicieron lo mismo. Quiere decir que si un día decidimos chocar a las dos familias, tenemos uno para cada uno por si acaso, ¿no? Qué cosa tremenda, ¿no? No hubo. Sin embargo, se criaron en un campo y échele los ojos para atrás, en este caso 40, 50 años para atrás en los campos, eso había demasiada abundancia. Muy hermoso, muy bueno. Por lo tanto, comida siempre hubo. A veces lo que no había era tanta la atención porque atender a uno, al otro y al otro y al otro, te imaginas. Mi mamá en algunas ocasiones iba a llamar a uno y como eran tantos se le olvidaba el nombre y terminaba diciéndole, tú bichito, tú. Sí, porque eran tantos y se le olvidaba. Ahora, Delvi no tiene mucho que escoger. O es la hembra o el varón, no hay mucho. Ahora, ella se confunde con el papá de ellos. ¿Qué es la natalidad? Es el número proporcional de nacimientos que se dan en un lugar, en un tiempo dado. La planificación familiar es el control que obtienen los cónyuges de los nacimientos de sus hijos, basados en cuánto podemos criar, entendiendo que la crianza tiene que ver con la alimentación, el vestir, la educación e higiene. La buena crianza y el desarrollo de nuestros hijos depende de la buena alimentación, los cuidados higiénicos, el vestir, la educación que se da a cada uno de nuestros hijos, y esto es posible cuando se tiene control de la natalidad. Ahora, la planificación familiar favorece la buena salud de la madre, la calidad de vida familiar y la estabilidad del hogar, lo que redunda en un bienestar general, siendo los mayores beneficiados los propios hijos. He visto cómo los cónyuges en forma irresponsable se ponen a engendrar, concebir y parir hijos sin medida ni planificación, tomando el vulgar elogio y apropiándose de una creencia muy vaga que es
que en parte es común en algunos sectores del cristianismo cuando dicen: yo tengo los hijos que Dios me mande. ¿Sí? Toda pareja es responsable de los hijos que se tengan. Antes de procrear hijos debería haber estudiado y decidido cuántos hijos pueden mantener y educar dignamente. El detalle es dignamente, la clave. La correcta planificación familiar también incluye la adquisición de los conocimientos mínimos sobre métodos anticonceptivos, que es lo que le decía anterior. Según el conocimiento que tengo como maestro, el único hijo que Dios envió fue a Jesucristo. Los demás, oiga, los buscamos nosotros. Toda pareja es responsable de los hijos que se tengan antes de procrear, hijos. Debería haber estudiado y decidido cuántos hijos pueden mantener y educar dignamente. La correcta planificación familiar también incluye la adquisición de los conocimientos mínimos sobre métodos anticonceptivos. ¿Qué es la anticoncepción? Consiste en la utilización de diversos procedimientos orientados a impedir la concepción de modo temporal o reversible. ¿Qué es la concepción? Conocida también como impregnación o fecundación. Es la fusión de dos células sexuales o gametos, el espermatozoide y el óvulo, en el curso de la reproducción sexual. ¿Es pecado usar métodos anticonceptivos? Esta es la pregunta en la cual muchos están enredados. Y algunos la enseñan que sí, pero los que enseñan que sí es pecado usar métodos anticonceptivos, ellos vienen con esa mentalidad de la Iglesia Católica. Esa mentalidad viene de allá. Que de paso, en la Iglesia Católica se le prohibió, óigame, a los clérigos, a los sacerdotes o a los obispos tener hijos, no porque sea malo tener hijos, no porque sea malo criar, no. Este hombre que le dio paso a la Iglesia Católica, se me escapa ahorita el nombre, Constantino, él comenzó a repartirle a los líderes religiosos que se establecieron en su tiempo, le comenzó a repartir fincas, terrenos, tesoros, oro y diferentes cuestiones. Entonces, para que esos tesoros y esa tierra, esos palacios y esos diferentes entregas que le hacía el gobierno de Constantino a los líderes religiosos, siguiera permaneciendo dentro de lo que ellos llamaban iglesia, lo que ellos llamaban organización, para que no pudieran ser heredados por nadie, entonces se prohibió el matrimonio. Entonces, ¿por qué se prohibió el matrimonio? Por causa del patrimonio. No es por más nada. Sin embargo, a los curas no se les prohibió tener actividad sexual, al igual que a las monjas, no se les prohibió tener hijos, pero no podían reconocerlo. Entonces los hijos que ellos tenían por allá los llamaban sobrinos. Sobrinos, esos son sobrinos, siendo sus hijitos. ¿Pero por qué causa? Por el patrimonio, para que no pasara a ser heredado por esposa cuando ellos murieran y por los hijos, para que eso permitiera, para que eso siguiera siendo de la iglesia. Es tanto así que eso luego entonces genera una ley
para las demás confesiones religiosas o en este caso para la iglesia evangélica, que una vez que una institución se coloca a nombre de una iglesia, se le conoce como un instituto de manos muertas. ¿Cómo así? Bueno, es una propiedad que ahora no es propiedad de nadie, es propiedad de la institución y que eso no puede ser heredado, no puede ser enajenado, eso no puede ser hipotecado, no se puede vender. En caso de que todos los creyentes que están ahí se disuelvan, se acaben, eso tiene que ser donado a una institución similar. Otra cosa, esa institución no puede participar o estar dentro de un, ¿cómo se llama esto? Lo que la gente hace en vida, que después que se muere, que tiene un testamento, no puede estar en un testamento. Lo que tú le vayas a dar a una iglesia, tienes que hacerlo en vida. Antes, es decir, luego que te mueres, no vale. Te pueden meter en un testamento, violando la ley, pero una vez que se lee el testamento, lo que ahí se escribió en cuanto a la iglesia y el lote de terreno o los millones que Argenis dejó en la cuenta, nada de eso lo puede recibir la iglesia. Eso hay que hacerlo en vida. Pero es por causa de que muchos líderes religiosos le quitaban la riqueza a las viudas, así como Marisa, ¿no? Que tenía una finca, tenía por allá una quinta, un edificio en el centro, entonces la atendían en la iglesia y Delvi se esmeraba porque ella fuera muy bien atendida. Entonces Marisa, por agradecimiento, colocaba en el testamento: el edificio que tengo en el centro se lo dono a la iglesia o se lo dono a la pastora. Resulta que ni los pastores pueden heredar en un testamento, al menos que sea familiar. Ahora, ¿es pecado usar métodos anticonceptivos? De ninguna manera. Los anticonceptivos no matan el embrión o no matan el embarazo, perdón. Evitan que éste se produzca. En otras palabras, los anticonceptivos no matan lo fecundado, evitan la fecundación. Todo anticonceptivo o método todo método anticonceptivo o método contraceptivo es aquel que impide o reduce significativamente las posibilidades de una fecundación o un embarazo en la relación sexual. Sin embargo, tenemos de mujeres que han salido embarazadas usando todos los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos contribuyen decisivamente en la toma de decisiones en ambos cónyuges sobre el control de la natalidad o número de hijos que se desean tener. Sin embargo, tenemos a mujeres que en su mentalidad han determinado tener una cantidad de hijos y después que han comenzado a tenerlo, pues han tenido dificultades para dar a luz los primeros, y por causa de esas grandes dificultades en el área de los que ya tuvieron, hay riesgo de la vida, incluso han desistido. Por ahí tengo una amiga que quería tener 6, ¿sí? Pero sus embarazos fueron de alto riesgo y solamente llegó a 2. Todavía le faltan 4. Pero no se llegó para allá. No se sabe todavía. Aunque ella se ligó, salió muy bien, no quedó ni siquiera padeciendo de eso, pero ya eso, por esa etapa, llegó a su fin. Según ella, según la ciencia, según la sociología y según la prevención, porque estaba en riesgo su vida. Y una de las cosas que normalmente la ciencia va a prever es que por encima de cualquier área está la vida de la madre. ¿Sí? Porque el hijo es el que viene de camino, ya ella está. Que en este caso, pues la que tiene esos padecimientos es la madre, el padre no. El padre es el primero que pare, ¿sí? También parimos. Es más, la madre los carga 9 meses y nosotros tenemos todos los años de nuestra vida con ellos cargados en el lomo. Pero el detalle es que nosotros lo hacemos con un gran disfrute, ¿sí? Pero ellas, luego que comienza a gestarse, pues hay una serie de
manifestaciones, hay una serie de vicisitudes por las cuales pasan estas lindas hermosuras. Pero eso es parte de la vida y hasta cierto punto culpa de Adán. ¿Sí? Culpa de Adán. Tan lindas que se ven barrigonas, ¿verdad? Tan hermosas que se ven, pero qué cosa seria, ¿no? Qué cosa seria. Córtalo.